Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Iniciando el año, hay una característica en República Dominicana, la batalla de la fe, propiciada y ejecutada durante ya decenas de años por el pastor Ezequiel Molina y luego, prácticamente iniciando esta batalla de la fe, en concomitancia y paralelamente con la asistencia y coordinación general de Ezequiel Molina, hijo. Dos personalidades del mundo cristiano, de la sociedad dominicana, y Ezequiel Molina, hijo. Hoy me da la satisfacción de venir a visitar la hora 22, también iniciando el año como la batalla de la fe. Un poquito más adelantado, pero imagínate, antes que día primero sería diciembre. Ezequiel, buenas noches. Buenas, Gregory, es un placer estar aquí contigo en la hora 22 y compartir con todos los televidentes. Este año, Batalla de la Fe, aunque conozco básicamente lo que ha sucedido por las reseñas, no estaba yo acá en el país en ese momento, me gustaría saber para el público del programa cómo se desenvolvió, que en sentido general me hagas un repaso y que lo compartas con el público televidente. Bueno, celebramos la concentración número 59, 59 años celebrando ese evento el 1 de enero, y como ha pasado en los últimos 38 años, si mal no recuerdo, en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, y gracias al Señor tuvimos un evento impactante como en los mejores tiempos, y esto es importante resaltarlo porque venimos de las restricciones de la pandemia. ¿Se suspendió en 2020 o 2021? En el 2020 se celebró. El 2021 fue virtual, y el 2022 fue restringido a 30,000 personas. No se podía poner más personas en el Estadio Olímpico. Entonces, ahora, 1 de enero de 2023, tuvimos la dicha de que ya no había restricción y pudimos volver a la normalidad dentro del Estadio Olímpico, aunque no estuvimos exentos de nuestras preocupaciones. En el sentido del virus. No del virus, sino de cómo la gente iba a responder. Oh, ya. Porque tú sabes que hay muchas cosas así multitudinarias que después del COVID han quedado trastornadas. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue positiva, muy positiva. Incluimos el cambio de hora, que hace mucho tiempo estábamos tratando de hacerlo más tarde, y la gente no tiene idea. Mucha gente cree que nosotros siempre convocamos a las 2 de la tarde. No, el horario estándar era a las 3 de la tarde. Pero la batalla de la fe se posicionó de tal manera que la gente llegaba en la mañana y nos obligaba a comenzar más temprano. Entonces terminamos comenzando a las 2 de la tarde para poder atender la multitud que ya estaba lleno el estadio, y entonces teníamos que buscar la manera de comenzar. Era una inquietud también para ustedes, para el equipo de producción. Obviamente, porque nosotros necesitamos comenzar a trabajar más temprano, mientras más temprano comience el evento. Pero este año quisimos volver a... Nosotros antes convocábamos a las 3 para comenzar a las 3:30. Pero ya al cambiar la dinámica hace muchos años, estábamos desenfocados y entonces terminamos comenzando más temprano. Pero este año, Ezequiel, y es algo que me llamó mucho la atención porque le di seguimiento a distancia, de que el inicio ustedes lo fijaron para las 4 de la tarde. ¿Qué los lleva a tomar esta decisión? Porque, por ejemplo, lo primero que pensé, y se lo comenté en su momento a mi esposa, digo, y ella estuvo de acuerdo, pero las personas que viven en el interior van a tener problemas, no van a poder ir. Sí, sí, ese era un temor. Ahora bien, nosotros hemos hecho encuesta dentro de la multitud. Nosotros hacemos encuesta para ver de dónde vienen, por qué vienen, qué es lo que más les gusta,
qué iglesias representan, etcétera, las edades de los que asisten, todos esos datos nosotros lo hemos recabado en diferentes concentraciones porque es un input que nos ayuda a ver lo que está pasando. Y nosotros nos dimos cuenta que un 70 y pico % de quienes asisten son de la capital. Por lo tanto, un 30% máximo es el que viene del interior. Y entonces, ese horario para esas personas, ¿cómo lo manejan? Entonces, la comunicación en el país ha mejorado significativamente. Y, por ejemplo, tú sales a las 7 de la noche de la capital y tú puedes llegar a Pedernales en 5 horas, a las 12 de la noche. Hay que tomar en cuenta que las iglesias evangélicas el 31 de diciembre, muchas, una mayoría, hacen cultos esperando el año. Vigilias. Es una especie de vigilia, pero no de noche completa, sino que a las 10 de la noche se convocan y cuando llegue el año, ahí se despiden, todo el mundo se felicita y se va a sus casas a felicitar a sus familiares. Entonces, el evangélico promedio no se acuesta temprano. Si se acuesta a las 2, a las 3 de la mañana, entonces, mientras más tarde sea, es más cómodo para poder asistir. Además, otro de los elementos que nos llevó a movernos a las 4 de la tarde era la cantidad de personas que se desmayaban producto de la deshidratación. La insolación, producto de un sol picante a las 2 de la tarde, y no las 2 de la tarde, gente que estaba en gradas antes de las 12 del mediodía. Entonces, es el momento más fuerte del sol y la temperatura. Nosotros regalamos agua y demás, pero es impresionante cómo una gente se puede deshidratar y sufrir una descompensación producto de la temperatura. Y entonces ya después de ese cambio de horario para el inicio realizado, ¿tienen ustedes en las evaluaciones que hacen después del evento una conclusión respecto al inicio de las 4 de la tarde? ¿Sí? Fue un éxito ir a las 4. Todavía tenemos gente con la cultura de llegar muy temprano. Llegó gente temprano, llegó gente a las 9 de la mañana. Pero abrimos las puertas a la 1 de la tarde. Hubo un área que hubo que abrirla a las 12 del mediodía, pero la gente entendimos que captó el mensaje y no faltaron las representaciones del interior. Eso es importante. Es decir, a pesar del horario de inicio. A pesar del horario, puede haber gente que no participó por el temor a la hora, pero definitivamente damos gracias a Dios que vimos hermanos de diferentes partes del país con el mismo gozo, con el mismo ánimo, lo que nos llenó de mucha satisfacción, porque para nosotros, como organizadores, es mucho más cómodo a las 4 de la tarde. Estamos usando una cantidad de tiempo para hablar del evento en sí, del montaje, porque verdaderamente es un espectáculo, un mega evento donde se maneja 50, 60 mil personas y verdaderamente lo impecable de la realización deja muy buen resultado, deja un gran sabor. Entonces, te quiero preguntar, cuando vino 2023, no sé si es una novedad, primera vez que lo noto en internet, dice boletas en internet, o sea, digo, pero boletas, ¿por qué? ¿Cómo gratis? Boletas, porque pienso que si yo quiero ir, yo no tengo que buscar boletas, o es un requisito entrar con una boleta. Explícame eso para la batalla de la fe. Comenzamos hace algunos años para entrar al terreno distribuyendo boletas para controlar la multitud que entraba al terreno. Eso ya deben haber pasado unos 10 o 12 años que hacemos eso. La gente que va a terreno, distribuimos boletas. ¿En qué momento? Lo distribuimos antes y cuando llegan al evento. Tú quieres ir a terreno, ve a tal cabina y ahí te entregamos la boleta. Para el año pasado, o antes, el 2022,
por causa de la pandemia teníamos una restricción de salud pública, que teníamos que limitarnos a 30,000 personas. Bueno, entonces tuvimos que implementar full el uso de boletas. Y lo hicimos por internet mayoritariamente, por Eventbrite. Ahora este año hemos querido mantener esa dinámica. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando entraron esas 30,000 boletas, nosotros teníamos certificado que ahí habían 30,000 personas. Ya. No es una proyección, no es un número en el aire. En los países desarrollados, poniendo el ejemplo de Estados Unidos, aún el evento siendo gratis, hay que sacar una boleta. Porque tú no puedes en Estados Unidos un auditorio que es para 10,000 personas, como hacemos aquí, poner 12,000 o 13,000. Hay un tema con los bomberos, con los organismos de socorro y todo eso. Entonces, nosotros estamos caminando hacia ese desarrollo. Este año logramos una gran cantidad de gente que adquiriera la boleta. No teníamos la restricción del COVID. Mucha gente no se animó, pero vamos a seguir desarrollando esa cultura, porque para nosotros como equipo, como organizadores, todos los dispositivos que tenemos que manejar, todas esas cosas nos ayudan a tener una realidad de qué cantidad de gente tenemos y estamos manejando en ese lugar. Y eso es maravilloso para fines organizativos. Cuantitativamente, independientemente del método que ustedes utilicen, ¿tienen una idea cercana a la realidad de la cantidad de personas que pueden ir a cada evento el 1 de enero? En gradas, en el Estadio Olímpico, hay una capacidad para unas 40,000 personas. En las gradas. En gradas. Ya, okay, las donde gradas están sentadas las oficiales personas del Estadio Olímpico. Claro, los dominicanos y muchos países subdesarrollados sabemos que muchas veces la gente se amontona más allá de los asientos en grada. Por eso nosotros tenemos un estimado que en grada podemos recibir unas 45,000 personas, porque hay una grada, que es la grada oeste, que tenemos que luchar con la gente porque todo el mundo quiere estar ahí, porque ahí hay sombra desde temprano. Pero la grada sol, como le llamamos nosotros, que es la este, tiene mayor capacidad y esa tiene asiento. Pero este año nosotros estuvimos congestionados en las dos gradas. Congestionados. ¿Qué significa? Pasillos llenos. La gente, donde cabía uno, se apretujaban dos. En áreas de escalones se ponía la gente sentada. Tuvimos una gran batalla en ese sentido, porque no pudimos complementar todo el sistema de boleta como lo hubiéramos querido y como lo hicimos en tiempo de COVID. Pero nosotros estimamos que este año tuvimos una asistencia de 55 a 60,000 personas, porque el terreno hubo un momento que estaba prácticamente lleno completamente. Teníamos medio terreno que era la gente de pie sin silla, porque hay mayor capacidad y nos sale más económico, las dos cosas. Y Ezequiel, hay una actividad artística que se realizó en el Estadio Olímpico hace poco, relativamente, semanas, un par de meses quizás, y trajo muchos sinsabores. Inclusive pudimos ver en los noticiarios y en redes sociales las condiciones que en algunos lugares quedó el terreno. ¿Cómo hacen ustedes? Porque nunca he escuchado queja de que el terreno, sobre todo, que es la parte vulnerable de ese lugar, sea afectado con tantas gentes que van a Batalla de la Fe cada 1 de enero. Nosotros siempre cumplimos con las exigencias del Ministerio de Deportes. ¿Cuáles son las exigencias para usar el terreno? Poner el piso plástico, ese cobertor que se usa para eventos de esa naturaleza. Eso a nosotros nos cuesta cerca de $1 millón. ¿No es reusable?
Sí, eso es reusable, pero nosotros no tenemos eso. Eso hay que rentarlo Ya. o que te lo donen. A nosotros nos lo donan, no nos lo rentan. Pero el costo de transportarlo, instalarlo y desmontarlo sale cerca de $1.000.000. Imagínate si tuvieran que comprarlo. Efectivamente. Entonces, usamos todas esas medidas y cumplimos con todo lo que nos pide Esto el garantiza ministerio. el preservar el terreno. Efectivamente. Que no entendemos por qué hacen espectáculos que se maltrata el terreno. Eso es fácil de explicar, ¿no? Bueno. No me voy a abrogar esa particularidad. Ese problema. Sí, pero es fácil, no es muy difícil de Sí. explicar. Vamos a hacer una pausa comercial para que entremos en la parte sustancial, no es que esta no fuera sustancial, pero sí en la esencia espiritual, religiosa, ya es prácticamente el pueblo es dueño de esa actividad de batalla de la fe, porque identifica 1 de enero es batalla de la fe en República Dominicana. Así es. Hablemos de eso luego de esta pausa comercial. El programa de esta noche está dedicado a Batalla de la Fe 2023, que organizan, pues como ya ustedes han visto, una serie de personas que tienen 59 años. El 1 de enero de 2024 se cumplirán 60 años. Espero asistir y adquirir con tiempo mi boleta del lado sombra. ¿Cuál lado es ese? El oeste. Oeste. El oeste. Del lado sombra. No, te conseguimos un palco allá cerca de la tarima. Mira, entrando ya en los detalles importantes de producción de este año, hubo dos aspectos que se mencionaron en el discurso, y voy a tratar las palabras de tu padre, donde él hablaba de cuidarnos y la preocupación que hay por la delincuencia, y que hay dos delincuencias. Básicamente él mencionaba palabras más, palabras menos. La delincuencia normal, que todos identificamos fácilmente, pero, oh sorpresa, me llamó mucho la atención, la delincuencia de oficina. Esos temas son escogidos, Ezequiel, en consenso, o es un tema, son temas que son prioridades, son de la autoría, vamos a decir, de tu padre. Es bueno, con esa pregunta que tú haces, que es muy importante, ayudar a la gente a entender, porque cuando hay planteamientos que tienen un peso político, un impacto en la sociedad o abordan un tema social, la tendencia es a interpretar que la batalla de la fe está haciendo pronunciamientos de interés político per se o que representa una organización o una corriente política. Es importante que la gente entienda que la iglesia, aunque la sociedad posmoderna ha tratado de limitar la iglesia a un espacio reducido, breguen con los niños huérfanos, trabajen con los ancianos, hagan obra social, pero no se metan en los problemas de la nación. Eso no tiene que ver nada con el Evangelio. El Evangelio, y podemos tomar el modelo, el ejemplo de Cristo, su impacto en la sociedad afecta la parte espiritual del ser humano y también cómo ese ser humano se relaciona, se desenvuelve, convive en la sociedad. Entonces, nosotros los cristianos no podemos estar ajenos a lo que pasa en la sociedad. No podemos ser indiferentes a lo que pasa en la sociedad. Cristo habló de las injusticias, luchó contra las injusticias, luchó contra
las desigualdades. El problema de Cristo, que muchos lo calificaron como un revolucionario, es que Cristo abordó temas sociales y planteó respuesta desde la perspectiva de la relación hombre-Dios y su impacto en la sociedad. Entonces, muchas veces, y ese es el problema, que cuando hacemos estos planteamientos, la gente quiere que nos quedemos solamente en los temas religiosos, no me toque ni con el pétalo de una rosa, un problema social. ¿Y por qué? No. ¿Por qué eso? ¿Por qué Pero, por ejemplo, comienza con que la iglesia es un termómetro de lo que pasa en la sociedad. Yo tengo 1.500 personas sentadas en un templo que asisten 2 o 3 veces a la semana, que conocemos sus problemas espirituales, que conocemos el impacto de esos problemas espirituales en su finanza, que conocemos las batallas que tienen con sus hijos y los problemas de inseguridad que nos cuentan cuando los atracan, cuando les roban, cuando no encuentran para comer. Entonces la iglesia recibe el input de lo que está pasando en la sociedad, más que cualquier organismo de los que existen en la sociedad y que se autoproclaman como vamos a decir, voceros de las necesidades de la sociedad. ¿Y qué hace la iglesia, Ezequiel? Porque, y me refiero a la protestante, la católica, me quedo en la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Porque muchas veces nosotros, los ciudadanos, los ciudadanos no cristianos practicantes que acostumbramos a criticar, a hacer esas críticas que tú mencionas, pues decimos, sí, pero lo de la iglesia es hacer sus cultos y un grupo, pero no hacen nada. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia hace más, y ese fue uno de los pronunciamientos que presentamos en la Batalla de la Fe. La iglesia aporta más a la sociedad que cualquier grupo social. ¿Seguro? Claro que sí. Te lo pongo de esta manera. Y te lo explico de esta manera. Pero ve. Claro. Por ejemplo, yo soy pastor ahora mismo. Te voy a poner de una de las 3 iglesias. Tengo 3 iglesias a mi cargo junto a mi esposa. Pero te pongo una iglesia de 1.500 personas que hay aquí en Santo Domingo, en Miraflores. Ahí hay personas que, producto del impacto del mensaje del evangelio en su vida, ellos cambian su sistema de vida para ser un tipo de ciudadano que le conviene al país. Por ejemplo, un hombre normal de la sociedad probablemente es un hombre que puede tener su familia, pero tiene probablemente su segunda base, probablemente se involucra en su jueguito, apostándole algo a la loto, a la que sé yo qué, me bebo una cerveza con los amigos. Quizás ese hombre, su presupuesto no le alcanza para esos movimientos. Ese hombre, ese hombre que vive la vida que se proclama o estándar que proclama el mundo, entonces ese hombre tiene un problema económico, ese es un hombre que no está presente siempre en la vida de sus hijos, que sacrifica probablemente la educación de sus hijos, que trabaja el doble con tal de poder mantener cumplimiento con las responsabilidades y otras cosas más que hace. Yeah. Cuando ese hombre se convierte, el evangelio lo lleva a abandonar ese estilo de vida desordenado y concentrarse en su familia. O sea, el evangelio... Y ya esas finanzas, esa economía de ese hombre comienza a resolverse sin recibir un aumento de salario. Porque si gastaba 3,000 pesos en la quincena en cerveza, si gastaba 5,000 pesos en la loto, en los juegos y en las bancas, son 8,000 pesos que ya no se van por ahí, sino que vienen al seno de la familia. Eso se traduce en mejor educación para los hijos. Eso se traduce en atención a la vida de los hijos, en mayor preocupación, en compartir más con sus hijos. Entonces ya hay un aporte tangible. Yo te voy a retratar eso
para cerrar esa parte con un ejemplo. Un hermano en La Romana tenía en un bulevar, tenía un negocio de bebida alcohólica donde vivía llena de mayoritariamente hombres que siempre estaban dándose trago. De repente el negocio comienza a perder clientes. Él se preocupa porque dice, ¿qué será lo que está pasando? ¿Qué negocio abrió que me está quitando la clientela? Le dicen, no, es que la gente se está convirtiendo en la iglesia del pastor Ezequiel. Él tanto se lo repiten que decide ir a la iglesia y cuando ve, efectivamente la mayoría de sus clientes estaban en la iglesia. Escuchando el sermón. Él terminó convirtiéndose también. El negocio cambió de ser un negocio de bebida a un negocio de comida. Sin embargo, Ezequiel, discúlpame, eso reduce problemas de embarazo en adolescentes, eso reduce problemas de delincuencia, eso reduce problemas de salud. Sí, muy cierto, muy cierto. Entonces, ese es el aporte grande. Adicional a eso, la iglesia tiene una cantidad de proyectos de asistencia social impresionante, la evangélica. Si a eso le sumamos la católica y otras iglesias, es impresionante. Pero la evangélica tiene orfanatos, tiene escuelas laborales, tienen colegios, un alto porcentaje de iglesias tienen colegios, centros de cuidado de niños. Que eso no significa que sean centros gratuitos, no significa eso. Gratuitos son la mayoría o con una pequeña cuota, porque no se hacen para ganar dinero, sino para dar un servicio a la sociedad. Entonces, los aportes de la iglesia son incuantificables. No tenemos agencia publicitaria que lo promueva. Eso te iba a mencionar, que algunas veces esos logros, esas realizaciones que ustedes hacen, uno no las ve, no las siente. Bueno, tú tienes una organización como World Vision. Eso es una institución cristiana evangélica a nivel mundial. Y no voy a empezar a mencionar para que no se me queden gente y demás. Es decir, te estoy hablando de que es una gran cantidad de organizaciones. El Servicio Social de Iglesia, que tiene casi 100 años, haciendo trabajo social, construyendo letrina en lugares donde no habían baños, para ponerte uno de los trabajos. Sí, cierto. Batalla de la Fe, sin que sea comparación, pero sí equiparando la fuerza, el peso que tiene esos discursos tanto tuyo como de tu padre, sobre todo el de tu padre, que es el editorial, el que cierra el evento, tienen la misma dimensión que las 7 palabras de la Iglesia Católica en Semana Santa. Entonces, ciertamente, yo particularmente, aunque te dije que estaba afuera, estuve pendiente para ver las reseñas periodísticas de por dónde ustedes venían con asunto de tratar los temas sociales con referencia a 2022. Y te mencioné el episodio donde tu padre menciona la delincuencia de la calle y la delincuencia de oficina. ¿Cuál de esas dos delincuencias a ustedes les preocupa más? Las dos, porque están entrelazadas. La delincuencia de oficina produce mucha delincuencia de la calle. Cuando un funcionario público no hace su trabajo o se coge el dinero que debería ser para un servicio que beneficia a la población, esa falta, esa carencia se traduce en pobreza, esa carencia se traduce en desatención y una cantidad de cosas. Es decir, ¿con qué dinero se sustenta la educación? Pero si hay un funcionario de educación que se toma el dinero, es un delincuente de oficina. Pero esa escuela que no pudo abrir, que no tiene maestro, que no tiene útiles, que no tiene la atención debida, no tiene la tanda extendida, que no tiene el desayuno ni el almuerzo, produce delincuentes.
Entonces hay una cadena, hay una vinculación y ciertamente nosotros llamamos la atención sobre eso, pero nosotros hicimos un llamado también al problema moral. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy, influenciada por medios que promueven inmoralidad, aunque no lo admitan, tiene un problema de moralidad. Nuestra juventud, los valores morales y espirituales de la juventud están por el suelo. Cuando te refieres a medios, a vehículos, Vehículos de promocionales, comunicación, medios de comunicación. estructuras mediáticas, porque ya no podemos hablar solo de la radio y la televisión, tenemos las plataformas de internet y nosotros sabemos todos los mecanismos que se utilizan para promover figuras que lejos de ser influencia positiva, lo que son influencia totalmente negativa en la vida de los jóvenes, por ejemplo. ¿Qué encontramos? Muchachitos siguiendo estándares, modelos de vida, influenciadores que lo que dan es pena. ¿Y esas estructuras mediáticas son aisladas o tú piensas que de alguna u otra forma hay algún hilo conductor? Bueno, te lo voy a poner más simple. ¿Quiénes son los que influencian más en los menores de 18 años ahora mismo? Los artistas que cantan esa música. Ya tú has dado la respuesta. Esas estructuras promueven esos elementos, esos personajes. ¿Y qué predican esos personajes? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le queda a la juventud cuando consume eso que se pone de moda? Que todos quieren seguir porque hay una vulnerabilidad en los niños, en los jóvenes y en los adolescentes. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Que quieren estar sintonizados con lo del momento, lo que se mueve, lo que está de moda, lo que impacta las redes sociales, lo que todos los medios están hablando. Esa es la debilidad del joven. Un adulto como yo no le importa darse una pelada de un tipo, dejarse una trenza, porque yo sé quién yo soy y estoy plenamente identificado. Yo me puedo poner un pantalón normal o un pantalón roto y eso no determina mi vida, pero hay un joven que si no se pone un pantalón del que están usando, se siente desgraciado en la vida. Ahora, ¿quién le enseña esos valores? Esos medios. Esos medios, esas figuras que son producidas por esas estructuras mediáticas que no les importa el destino de la nación. Gregory, hay que entrar a los barrios de nuestro país, porque yo siento que hay mucha gente que gobierna, que está en las posiciones de poder, en posiciones ejecutivas, que no siente la decadencia que hay en nuestros barrios. ¿Has oído mencionar la 42? Claro, pero eso es un nombre que se hizo famoso. Hay miles de 42 en el país. ¿Sí? Claro que sí. Donde la policía no puede entrar, donde la ley es del delincuente mayor, prototipos del estilo de Pablo Escobar que le resuelven a la gente del barrio, pero que mantienen un sistema de corrupción ahí de manera local. Esa es la realidad. Y hay mucha gente hablando sandeces. Los embarazos en las adolescentes. Pero ven acá, ¿cómo no van a embarazarse las adolescentes si tú al niño de 8 a 10 años lo estás estimulando sexualmente? Cuando tiene 12 está desesperado. ¿Qué daño provocan esas influencias, Ezequiel, a modo de ver desde un punto de vista de ustedes que están en un lugar donde buscan que el hombre se encarrile en el mejor sentido de la palabra? ¿Qué daño causa a la sociedad? Por ejemplo, la iniciación sexual de un niño. Se habla de que la UNESCO publicó un informe donde recriminaba a la República Dominicana porque aquí se penaliza la iniciación sexual para los niños menores de 18 años. Hay penalidad.
reclamando que debería bajarse esa edad, que no fuera penal, que no fuera, vamos a decir, un acto delictivo, la iniciación sexual de los menores. Y cuando tú buscas los informes de la UNESCO promoviendo ese tipo de cosas, tú dices, pero ven acá, ellos son los que se preocupan por los embarazos en adolescentes y sacan estadísticas alarmados. Entonces, es incoherente, porque... Hay una especie de doble mensaje o doble moral. Doble moral, doble moral. ¿Por qué? Porque si yo estimulo al niño a una iniciación sexual a los 12 años, México, no es problema si a los 12 años un niño decide tener relaciones sexuales. No hay problema en México, pero hay varios países más, no recuerdo si Costa Rica es uno de ellos, porque tengo el informe de la UNESCO, donde después de los 12 años no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Esos niños que son estimulados a una vida sexual activa, obviamente que tan pronto estén las condiciones físicas, van a venir los embarazos. Van a venir los embarazos. Y si vienen los embarazos, ¿qué va a pasar? Niños teniendo niños. Y todo el deterioro social que viene en cadena. Niños que terminan en la delincuencia, que repiten los patrones, que terminan en consumo de droga, que terminan en bandas. Entonces no se puede estar promoviendo el libertinaje sexual como pretenden muchos de esos grupos con el auspicio de los organismos internacionales que deberían estar para cuidar el bien común, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque siguen intereses. Y nosotros desde nuestra óptica, nuestro diagnóstico es una rebelión contra todas las normas que promueve Dios a través del Evangelio para destruir el ente, la célula principal de la sociedad, que es la familia. Esa es la realidad. ¿Por qué? En nuestras iglesias puede salir una muchacha embarazada, puede haber un muchacho que se comporte mal, pero son las excepciones. Ya. No es la regla como pasa en los otros sectores de la sociedad. Entonces, si los que vienen a la iglesia cambian y se aferran a esos valores morales y espirituales que terminan produciendo profesionales, gente de bien, Que no familia impide su formada, desarrollo. eliminan el desarrollo porque todos son muchachos. Yo me sorprendo, Gregory, cómo los jóvenes de nuestras iglesias comprando carros y comprando casas y apartamentos, o porque son jóvenes que estudian, comienzan a trabajar en un buen nivel de empleo y obviamente ascienden socialmente. Ascienden, tienen posibilidad de subir socialmente. Van con una planificación. Pero ese valor es primero un valor espiritual de un Dios moral, porque la moralidad es un concepto divino. Ya. Ezequiel, hagamos la última pausa y pienso que continuaremos porque hay una parte que me interesa mucho con la juventud y el cristianismo, la religión, Cristo, después de la pausa. Ezequiel Molina con nosotros hoy día en la hora 22. Bien, interesante el conversatorio de hoy día con Ezequiel Molina. Quiero, respecto a la juventud, te decía en la pausa, la juventud de hoy es una juventud inteligente, más inteligente que papá y más inteligente que mamá. Y con más recursos. Sí, dejémoslo así, ok, son más inteligentes, está bien, aunque a la hora de la muchas verdad... veces a la gente, a los jóvenes, yo les digo, yo crecí sin internet. Bueno, pero está bien, dejémosle su premio. Y en ese sentido, en la juventud de hoy, que es tan determinada y que está, de acuerdo a sus convicciones, muy
sabedora de lo que quiere, de lo que necesita, de dónde está, de lo que es verdad. ¿Cómo esa juventud no se aparta o se aparta de la religión cristiana? Yo creo que hay un gran reto porque todos pasamos por la época de la juventud. Para llegar a 50 hay que primero tener 30, 40, 20, todos pasamos. Y en cada época hay sus presiones y hay ese espíritu revolucionario, innovador, de autosuficiencia, todos. Cambian los matices, cambian los recursos y yo creo que al final, en esencia, es la misma dinámica. Ahora bien, ahora hay una serie de recursos y también hay un problema fundamental. La libertad malentendida o la libertad convertida en libertinaje. Y eso sí es un problema serio que tenemos en este tiempo. Los llamados derechos, las filosofías que desnaturalizan la relación de los integrantes de la familia para poder tener un buen balance tanto en el crecimiento como en el desarrollo de los jóvenes. Es decir, los jóvenes necesitan guía, pero las filosofías nos han dicho, suéltalo en banda, desde joven. Por ejemplo, una filosofía que te plantea, que se predica por muchos medios, películas, enseñanza, conferencias, tu hijo déjalo ser él, no interrumpa su espacio. Un muchachito de 10 años que no sabe lo que le conviene ni lo que le afecta, pero me están diciendo a mí, como padre, que lo deje a su suerte. Entonces, es un contrasentido. Yo no puedo dejar mi hijo a mi suerte. Yo tengo que estar presente en la vida de ese niño. ¿Por qué? Porque el único guía bien intencionado que tiene soy yo, papá o mamá, que lo tuve, que tengo responsabilidad, que tengo compromiso. Que te duele. Que te duele lo que le pase a su vida. Entonces, ¿qué pasa? Esa juventud, con todos estos recursos, con todas estas filosofías gravitando en su mente y en su corazón, con estos modelos distorsionados. Los que ya mencionabas en el segmento anterior. Yo estoy convencido que la juventud de hoy es una juventud en crisis. Tú te encuentras una muchachita de 14 años con 5 abortos y con un daño emocional que solamente el poder de Dios obrando en su vida puede restaurar. ¿Por qué? Porque ha tenido 25 relaciones amorosas. Ha participado en fiestas donde quizá 10 hombres abusaron de ella. Pero esa es la libertad de ahora. Esa es la libertad que se promueve. ¿Qué tú crees que pasa en las fiestas? ¿Qué nos enseñan las fiestas de la escuela norteamericana en las películas? Que ahí pasa de todo y en las películas lo vemos. Esa es la escuelita y todos los muchachitos de nuestro país que somos influenciados por ese gran país del norte. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que practican las escuelas? Yo no sé si tú te has enterado que las escuelas ahora hacen final de año para un hotel. Ah, no sabía. Oh, sí, pero eso lo aprendí yo en la romana. Las escuelas, un fin de semana para un hotel en Bávaro porque se terminó el año. Y entonces los padres... ¿Qué pasa ahí? Y los padres lejos de todo lo que pasa. Entonces, esa juventud con muchos recursos, con un exceso de libertades, en base a toda esa filosofía, es una juventud emocionalmente débil, más suicidio que nunca, más jóvenes débiles. La juventud de ahora es débil. Cuando yo era un niño, un adolescente, nos decían orejú, narizón, cabeza grande, y nadie se deprimía. Anguilla eléctrica, decían en mi tiempo mucho, a los que éramos flacos. Pero nadie se sentía mal por eso. Di que estoy depresivo, voy a atentar contra mi vida. ¿Tú escuchabas a algún muchacho eso? No, eran fuertes. ¿Por qué? Porque tenían un papá, una mamá,
que le decía, no, tú no eres nada de eso, y tú, no, yo te quiero así, tú naciste así, tú eres mi hijo, y eso no importa. Ezequiel, cuando tu padre, ustedes en la congregación, eres un hombre de la comunicación, ustedes tienen medios dedicados a pregonar la vida de Cristo, las bonanzas que da el cristianismo en el mejor sentido de la palabra. ¿Escuchas o escuchan a mi amigo José La Luz decir que no hay evidencia de la existencia de Jesucristo? ¿Qué opinas? No hay peor ignorante que aquel que cree que lo sabe todo o que ignora la verdad que está frente a sus ojos. Hablar de que no hay evidencia que Cristo existió, me da pena porque he compartido varias veces con José La Luz y cuando me ha hecho preguntas he tratado de orientarlo. Yo creo que eso es más un teatro para ganar notoriedad, porque tú sabes que ahora estamos en la época de los views. Ya. Lo importante es cuántos views conseguí, aunque me tenga que despatillar, comerme un pedazo de hierba, aunque me quite la ropa. La gente lo que quiere es view, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso ni siquiera hay que analizarlo porque está súper claro. En el primer siglo, en el segundo, el tercero, los primeros 5 siglos después de Cristo, nadie ponía en duda que Cristo no solamente que existió, sino que resucitó. Entonces, eso no merece ningún tipo de explicación. Finalmente, nos quedan unos minutos. Batalla de la fe, ese compromiso moral, social, religioso que ustedes tienen, empieza este año para 2024 a prepararse en la parte de la producción. ¿Cuándo? ¿En diciembre, cercano a los primeros días de diciembre? Normalmente la Batalla de la Fe se prepara a partir de junio del año anterior. Nosotros la del 2023 comenzamos en junio 2022. Todo el equipo organizador comienza todos los trabajos, aunque es el mismo trabajo de organización, pero hay detalles, hay temáticas, hay enfoques, hay innovaciones, hay cambios, hay revisión de cosas. Siempre que termina una hacemos una evaluación para tomarla en cuenta para la próxima y demás. Ahora, el 2024 nos presenta un gran desafío porque vamos a celebrar 60 años. Ya. Cuando celebramos 50 años fue algo extraordinario y damos gloria a Dios que podemos, si Cristo no ha venido, nosotros vamos a celebrar el 60. Y vamos a comenzar a trabajar 3 meses antes de eso. Vamos a comenzar ahora en marzo. En marzo, o sea... En marzo comenzamos la el año entero prácticamente. Sí, es que un evento como la Batalla de la Fe ameritaría para hacerla como nosotros lo hacemos y con los costos que nosotros tenemos, mínimo, trabajando todo el voluntariado, ameritaría que se trabaje el año completo. ¿Qué reconocimiento, literalmente hablando, tiene Batalla de la Fe en el mundo cristiano a nivel internacional? Todo el pueblo evangélico y demás, y hasta los no evangélicos, porque nos decían que muchos ministros de la Iglesia Católica, eso nos lo dijo una fuente que merece nuestro crédito, escuchan lo que se dice el día 1 de enero en el Estadio Olímpico, porque en esencia hay muchas cosas que tenemos en común. Y dentro de la fe cristiana evangélica, prácticamente todo el mundo, y en el exterior. La Batalla de la Fe ha trascendido a nivel internacional y hemos concitado la atención de gente, por lo menos en el mundo hispano parlante. Yo hablaba con un pastor de España que tiene una iglesia en Madrid, España, y me decía, nosotros nos trasnochamos aquí en Europa dándole seguimiento a la Batalla de la Fe. Entonces, podemos decir que la perseverancia, el compromiso, Dios lo ha premiado para que esto se convierta en algo que no tiene muchos referentes en el mundo. Y verdaderamente es un referente Batalla de la Fe,
Por eso decía que ya es inherente al dominicano que el 1 de enero viene Batalla de la Fe. Así es, así. Y agradezco en nombre de la hora 22, en el nombre de los televidentes, que hayas estado acá con nosotros, porque verdaderamente has compartido las vivencias, por eso el motivo de hacerte la invitación de Batalla de la Fe 2023. Establezcamos, me atrevo a pedirte, que cada año se evalúe Batalla de la Fe días después en la hora 22. Siempre a la disposición y con gusto para nosotros es una gran oportunidad compartir con todos los televidentes de este espacio. Y una gran oportunidad le dan las buenas religiones, los buenos pastores a la juventud dominicana cuando ustedes logran hacer esa empatía y que sean parte de sus congregaciones y los adultos también, pero donde debemos preocuparnos más es por la juventud, que aunque es inteligente, El necesita asistencia. 80% de los que van a la Batalla de la Fe, o el 75% aproximadamente, son menores de 40 años. Qué buena noticia, qué buen dato, qué buen dato. Ezequiel Molina nos ha acompañado en esta noche en la hora 22. Agradezco tu presencia acá nueva vez. Gracias. Señores, hasta la próxima edición de la hora 22.